Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la historia, como hoy en día, existe lo que se conoce como el culto a la personalidad. Algunas personas se han creído que tienen la autoridad para poder realmente aún dañar a su prójimo y sobre todo irrespetar a Dios. La fe ciega en un líder es algo que está llevando a los pueblos a poder idolatrar esa imagen de ese liderazgo. Y es lo que daña, ya que entonces se convierten prácticamente en títeres de ellos. No siempre la autoridad tiene la razón. Nosotros tenemos que entender lo que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Los frutos van a evidenciar qué clase de persona es. Nosotros tenemos que aprender a respetar a las personas que están en autoridad, comenzando con la autoridad en la familia, el padre, la madre, en la escuela, en todo lugar. Tenemos que aprender a respetar, siempre y cuando la autoridad no se rebele contra los principios de la palabra de Dios. De ahí que entonces no estamos nosotros sujetos a obedecer a aquellas cosas que van en contra de las Sagradas Escrituras. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos un caso. Cuando Jesús fue arrestado, comenzamos a ver aquí el liderazgo incompetente que había perdido prácticamente el respaldo de Dios. Querían definitivamente reivindicarse a través de acciones totalmente negativas. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: los frutos evidenciarán la clase de liderazgo. Juan capítulo 18, versículo 19 al 23 dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Preguntarle a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, o si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Los errores de la autoridad cuando están fuera de la voluntad de Dios. Aquí vemos a Anás. El año anterior había sido sumo sacerdote, pero ya no lo era. La pregunta: ¿por qué es que se lo llevaron a él y por qué él toma ese caso? Además, no tenía que hacerlo porque esto tenía que ver con las autoridades romanas y era una competencia del aparato civil y no religioso. Entonces vemos en primer lugar que los errores de una autoridad, cuando ya está fuera del respaldo de Dios, toma atribuciones que no le corresponden. En segundo lugar, no tiene discernimiento espiritual sobre quién es Jesús. Le presentan a Jesús siendo él un hombre con conocimiento del Antiguo Testamento. Vemos ahora que es un ignorante en poder discernir que el que estaba enfrente de él era el que hizo el cielo y la tierra, Dios hecho carne, el Mesías. Además, es un ignorante en cuanto al Evangelio, aunque lo haya escuchado. El sumo sacerdote era el que estaba a cargo de toda la supervisión de las enseñanzas en todo Israel y especialmente en el templo, donde el sumo sacerdote tenía su sede. Sin embargo, vemos que él pregunta acerca de su doctrina y de sus discípulos. Claro, había escuchado, pero no entendido. Nos damos cuenta que una persona que está fuera de la voluntad de Dios, aunque haya escuchado, haya leído la palabra de Dios, no la entiende y no sabe entender el mensaje de Dios. Además, no quiere aceptar la opinión de los que conocen la palabra de Dios. Jesús responde y él dijo: yo he enseñado públicamente. Los que han oído tienen la mejor opinión, ellos pueden hacerlo. Sin embargo, este líder no aceptó la opinión de Jesús. Y por eso vemos aquí a uno de ellos, de sus seguidores, del sumo sacerdote, que le dio una bofetada a Cristo. Pero también tiene miedo a la competencia.
porque pregunta no solo por la doctrina, sino por los discípulos, por sus seguidores. Entonces, una persona que está fuera de base del respaldo de Dios, estos son algunos de estos síntomas. Ahora, la autoridad equivocada se va a evidenciar por la mala reacción también de sus seguidores. En el versículo 22, este hombre que abofetea a Cristo prácticamente era un seguidor de Anás, porque él era parte del aparato, digamos, eclesiástico y gubernamental de aquel entonces. Entonces, en primer lugar, cuando este hombre abofetea a Cristo, él, hablando del sumo sacerdote, o más bien el que fue sumo sacerdote, Anás, no dice absolutamente nada. Entonces, le permite la falta de respeto a Dios. Una persona que ya no está bajo autoridad de Dios, le va a permitir a los demás que irrespeten a Dios mismo. No solo eso, sino que le va a permitir hacer actos de injusticia, porque no tenían por qué estar ellos tomando un caso que es de carácter civil. Y además de eso, le permitió a este hombre que lo abofeteara, y en ningún momento Anás levantó su voz, y por eso también vemos acá que no admite su error al no responder. Porque cuando vemos aquí a este hombre cometiendo este acto de injusticia, este hombre no admite su error, no lo admite al no responder. Cuando Jesús le menciona todo, él se queda callado, y por realmente su incompetencia delega en otros para no quedar mal parado. Entonces, cuando él vio que no podía, mejor se lo mandó al sumo sacerdote actual, que era Caifás. Nos damos cuenta entonces que el autoengaño de los líderes que ya no cuentan con el respaldo de Dios y que con sus acciones erróneas quieren aparentar que todavía tienen autoridad. El que va en contra de Jesús no es de Dios, ni tampoco está autorizado su liderazgo. Prácticamente es un usurpador. En el caso de Anás, eso es lo que estaba haciendo. Así que el carácter y la mala influencia en sus seguidores sacará a luz su hipocresía y su liderazgo. ¿Quiénes son los que le siguen? ¿Cuál es la conducta de ellos? ¿Cómo reaccionan los seguidores de un líder? Eso estará manifestando la influencia de ese líder sobre los demás. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Por sus frutos, entonces, le conoceréis, dijo Jesús. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.